En esto que estás planteando, acabas de mencionar la cuestión axiológica, en uno de tus últimos libros, de la Sociedad del Conocimiento, aunque ya se nota en otros, pero ahí es explícita la parte donde tú formulas una visión diferente de la ética y además ocupas un binomio, valores ético-políticos, no los desligas. ¿A qué se debe esto? Bueno, efectivamente, que yo creo que la ética y la política pues están indisolublemente ligadas, particularmente cuando pensamos en los grandes problemas que tenemos que enfrentar hoy en día, que tienen una dimensión ética, pero que no podemos analizarlos, y yo creo que no nos llevaría a una adecuada comprensión de los problemas si lo pensamos exclusivamente en términos éticos y dejamos de lado el aspecto político. Pues el ejemplo que he estado mencionando yo creo que ilustra bastante bien esto. La problemática en general de los cultivos transgénicos, pero algo sobre lo que yo he insistido, por ejemplo, es que no tiene sentido que pretendamos hacer una evaluación en general sobre la ciencia y la tecnología, o particularmente sobre la biotecnología, o particularmente sobre la ingeniería genética, y decir es buena o es mala desde un punto de vista moral. Yo creo que eso no tiene mucho sentido, sino lo que debemos hacer es enfocar lo que desde el punto de vista filosófico pues llamamos unidades de análisis, tratar de determinar bien cuál es esa unidad de análisis que necesitamos para entender el problema. Y en estos casos pues nos lleva a una concepción de la ciencia y de la tecnología en que no pensamos en la ciencia únicamente como el conocimiento científico desencarnado y desincorporado de prácticas sociales específicas, que son las que desarrollan los científicos, por ejemplo, ni pensamos en la tecnología como únicamente los artefactos que se producen a partir de las prácticas tecnológicas, sino lo más importante es tomar en cuenta en todos los casos que el meollo, tanto de la ciencia como de la tecnología, son agentes, es decir, personas que tienen determinadas intenciones, se fijan determinados propósitos, quieren alcanzar ciertos fines, para lograrlos utilizan determinados medios y sus acciones producen ciertas consecuencias en la sociedad y en el ambiente, y todo eso es susceptible de evaluación desde un punto de vista moral, en función de valores morales. Pero al respecto, pues también yo he insistido en una distinción que cuando pensamos en estos problemas creo que es útil, que es entre moral, entendida como moral positiva, como el conjunto de valores y de normas morales que rigen en una determinada comunidad, y que podemos pensar así, por ejemplo, en la moral cristiana o en la moral de una determinada comunidad cultural, y pensar en la ética justamente como el conjunto de normas y de valores que permiten la convivencia entre grupos con distintas morales, que tienen morales diferentes. Y entonces, por ejemplo, pues valores como la tolerancia horizontal, en donde no hay una relación de dominación, sino el tolerar a quienes son distintos a uno, aunque piensen distintos y aunque sus creencias me resulten a mí ofensivas, por ejemplo. Yo creo que eso es algo indispensable, que lo que tenemos que lograr es ese conjunto mínimo de normas y de valores éticos, de los que he hablado antes. Por ejemplo, pues una norma que nos diga que debemos respetar las diferentes culturas, aunque no nos parezca que todas las actividades y las prácticas culturales de otro grupo sean valiosas, son normas a las que deberíamos nosotros de llegar y tener un acuerdo para nuestra convivencia. Pero lograr eso implica enfrentar lo que ya mencionábamos antes, muchas veces grupos e intereses que en muchas ocasiones están en un complejo de relaciones de poder los cuales son asimétricas, donde hay algunos que tienen poder y que incluso están o insertos o tienen una muy clara relación con el poder del Estado, por ejemplo.
y es en ese sentido en que hay una liga inmediata e insoluble con la política. Entonces, muchas de las decisiones que se tienen que tomar en políticas públicas, en cuestiones, pues todas las que nos importan, como educación, como salud, como relación con el ambiente, con políticas culturales, políticas económicas, pues son políticas que se deciden en el ámbito político, como su nombre lo indica, y pensar en una sociedad que sea justa, por ejemplo, que es un problema. El problema de la justicia yo creo que tenemos que verlo como un problema donde se entrecruza la ética y la política, porque es una aspiración por parte de la sociedad. Para lograr una sociedad justa necesitamos que se diseñen y se lleven a cabo determinadas políticas públicas, estamos hablando de la política, que vayan acompañadas de un sistema jurídico y judicial que sea acorde, y para fundamentar todo esto necesitamos una determinada concepción ética de la sociedad, en la que, por ejemplo, si hablamos de justicia, pues el concepto de justicia que yo creo que es adecuado para pensar en estos problemas también, pues proviene de una tradición que considera la justicia que una sociedad es justa si todos sus miembros pueden satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus capacidades, lo que significa que pueden trazarse planes de vida y lograrlos, de acuerdo justamente con su cultura, de acuerdo con sus valores, con sus representaciones del mundo, con la forma en la que se plantean y tienen sus expectativas. Entonces aquí hay un complejo en el que se entremezcla, pues, cómo podrían diseñarse políticas públicas adecuadas, cómo esto debería ir acompañado de una legislación, de un sistema judicial que nos permitiera hablar de una sociedad justa, todo lo cual tenemos que verlo en función de determinados valores y normas éticos, en este sentido de ética que hablaba antes, no confundirlo con nuestras morales particulares, sino en un sentido de ética que sea lo que nos permite esa convivencia armoniosa, pacífica y cooperativa entre distintos grupos cuyas morales pueden ser distintas, pero que los grandes problemas que enfrentan nuestras sociedades contemporáneas exigen esos acuerdos entre los distintos grupos, o si no, pues vamos a seguir viendo parte de la realidad en la que estamos inmersos, ¿no? Que unos grupos dominan a otros, que es finalmente pues, una serie de relaciones de poder en el ámbito político.